Buenas noches, estimados compañeros, estimado docente. El grupo 2 va a presentar su proyecto final en Ciencias Naturales, cuyo tema es las ciencias naturales presentes en el currículo ecuatoriano y su enseñanza basada en la didáctica. Los integrantes de este grupo somos Silvia Jaramillo, Marta Sensán, Paulina Peña, Génesis Muñoz y Stalin Paucar. A continuación, vamos a hablar acerca de la introducción y la importancia de la planificación de clase. La planificación de la clase se erige como un elemento esencial en el proceso educativo, brindando la estructura necesaria para orientar el aprendizaje de los estudiantes de manera eficaz. Este procedimiento implica una meticulosa organización y diseño de actividades, recursos y estrategias pedagógicas que serán implementadas durante una sesión de enseñanza. La planificación va más allá de simplemente establecer un horario o elegir temas de clase, ya que implica considerar diversos aspectos como las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, los objetivos educativos específicos, los recursos disponibles y las técnicas de evaluación. A continuación, vamos a pasar a darnos cuenta cuáles son los componentes de un plan de clase sólido, en la cual encontramos primeramente datos informativos, objetivos y ejes transversales, destrezas con criterios de desempeño, estrategias metodológicas, criterios e indicadores de evaluación, recursos didácticos, técnicas e instrumentos de evaluación y adaptaciones curriculares. A continuación, mi compañero. Bueno, aquí vamos a hablar una breve reseña sobre los datos informativos. Se utilizan en la planificación curricular para proporcionar una base sólida y fundamentada sobre el cual diseñar y desarrollar el plan de estudios en un curso o un programa educativo. Estos datos incluyen información relevante sobre diversos aspectos como el contexto educativo, las necesidades y características de los estudiantes, los estándares educativos, las tendencias educativas, los recursos disponibles y las metas y objetivos del currículo. Algunas de las formas en que los datos informativos se utilizan en la planificación curricular incluyen identificación de necesidades, definición de objetivos y estándares, selección de contenido y recursos, diseño de estrategias de enseñanza y evaluación y mejora continua. En resumen, los datos informativos son fundamentales en la planificación curricular porque proporcionan información clave que permite a los educadores tomar decisiones fundamentadas y diseñar un plan de estudios efectivo que satisfaga las necesidades de los estudiantes, promueva su aprendizaje y desarrollo. A continuación, el compañero. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a la planificación, nosotros tenemos, por ejemplo, los objetivos de la unidad de planificación. ¿Cuál es el tema? El tema es el ciclo del agua. Entonces, de acuerdo al tema, generalmente se coloca el objetivo de la unidad de planificación que está inmerso dentro del currículo. ¿Y cuál es? Es el O.cn.4.8, en la cual denota investigar de forma documental la estructura y composición del universo, las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la Tierra y el efecto de los ciclos biogeoquímicos en el medio natural. Todo con el fin de predecir el impacto de las actividades humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. Dentro de los objetivos de la planificación debemos corroborar que los objetivos del currículo se refieren a las métodos educativas y los resultados que se esperan conseguir mediante la implementación del desarrollo de destrezas en la que el estudiante desarrolla o denota sus habilidades fomentando su pensamiento crítico, creatividad y connotado al objetivo que queremos direccionar en base al tema propuesto por la unidad de estudio. En este caso, el ciclo del agua. ¿Cuáles son las destrezas? Las destrezas son CN.4.4.7, en la que denota describir con apoyos de modelos los ciclos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo y explicar la importancia para el reciclaje de los compuestos que mantienen la vida en el planeta.
Cabe mencionar que las destrezas en el currículo se refieren a las habilidades específicas que los estudiantes deben adquirir y desarrollar a lo largo del estudio del tema. Sin embargo, con esta destreza nosotros comentamos que los ciclos biogeoquímicos son procesos en el cual se reciclan varios elementos de manera natural y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua. Luego nos siguen, por ejemplo, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son estándares o medidas específicas que se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes. Dentro de estos hemos escogido el CN.4.4.8, que es explicar con apoyo de modelos la interacción de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera, litosfera e hidrosfera y la atmósfera, e inferir la importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos vitales que tienen en lugar en los seres vivos. A continuación, mi compañera. Micrófono. Dentro de las estrategias metodológicas, de esta planificación son basadas en el ERCA, que significa experimentación, reflexión, conceptualización y aplicación. Las actividades iniciales son revisión de tareas, actividad motivacional, una experimentación concreta que se ejecutan bajo experimentos, una formación de nubes, que es llenar un frasco con agua caliente, colocar una tapa en la parte superior, colocar unos cubos de hielo sobre la tapa del frasco para observar cómo se forman las pequeñas nubes en el interior. También hay unas pequeñas preguntas que serán tomadas en base a un video. También se plantea una hipótesis que es el agua que forma parte de los elementos biogeoquímicos. La conceptualización, abstracción y generalización. A continuación, la explicación de mi compañero. Ya. Para corroborar lo que mencionaba mi compañera, perdón, se ha iniciado dentro de la planificación. Una planificación siempre tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, dentro del inicio, para establecer el tema que nosotros hemos denotado como el ciclo del agua, nosotros fomentamos como actividad inicial la pelota preguntona. ¿Para qué realizamos? Para proceder a indagar. Es decir, desde los conocimientos que tienen los estudiantes, poder construir el propio conocimiento, ¿sí? Luego sigue en este caso, por ejemplo, la experiencia concreta. Dentro de la experiencia concreta hemos fomentado dos experimentos. Una es la simulación del ciclo completo del agua y la otra es la experimentación a partir de la formación de nubes. ¿Para qué sirve estos dos experimentos? Sirve para establecer conceptos de manera transitoria, es decir, para que el estudiante pueda observar, pueda experimentar y de esa manera pueda asociar los conceptos dados en clase. Luego tenemos, por ejemplo, una reflexión. La reflexión nos ayuda, en este caso, a corroborar todos los conceptos dados en clase, como lo mencionó, como por ejemplo, cómo se forman las nubes en la atmósfera, cuál es la relación entre la temperatura, la condensación en el ciclo del agua, por qué es importante entender y estudiar el ciclo del agua, cómo afecta el ciclo del agua en los ecosistemas, cómo pueden los cambios en el clima afectar el clima del agua. Entonces, de esta manera, a partir de la experimentación, la observación, el estudiante va a reflexionar y va a entender la importancia. Y de esta manera también el estudiante va a entender en qué consiste los ciclos biogeoquímicos, que son procesos naturales de reciclaje de forma natural de la naturaleza. Luego tenemos la conceptualización, es decir, la abstracción y la generalización, donde el estudiante trabaja en el texto, asocia los conceptos y por último la aplicación de la práctica, es decir, una pequeña rutina del pensamiento, ¿no?
donde el estudiante aplica todo lo aprendido mediante esta clase. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches. A mí me ha tocado la parte de las técnicas e instrumentos de evaluación. Son herramientas y métodos utilizados para medir el nivel de conocimiento de las competencias de los estudiantes. Dentro de ello tenemos la actividad. Los estudiantes resumirán lo más importante mediante organizadores gráficos. ¿Para qué utilizamos los organizadores gráficos? Son utilizados para una ayuda de funcionamiento de una manera más clara en sus ideas. Dentro de ellos tenemos también la rutina de pensamiento, como lo habló anteriormente el compañero. Es la ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de metacognición, organizar sus ideas, hacer conexiones y reflexionar sobre su aprendizaje realizado. Dentro de ellos tenemos también la técnica de producción de los estudiantes. Son los resultados que los estudiantes obtienen al completar sus actividades dentro de la técnica de instrumentos de evaluación. Gracias. A continuación, mi siguiente compañera. Bien, para finalizar, vamos a compartir una frase de la famosa educadora María Montessori. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Gracias por su atención, Grupo 2.